A ver, déjenme estabilizar. Ya les di la asistencia. Ya chicos, ahora sí, seguimos. Ya. Alguien me preguntó, me dijo si el cuerpo humano es un combustible. Bueno, yo te voy a decir algo. En los tiempos de antes, por ejemplo, en la historia de los alemanes, ¿ustedes han escuchado la historia de los alemanes? ¿Ustedes han escuchado la historia de los alemanes? ¿Sobre experimentos humanos? Claro, no, alemanes, alemanes. O La sea, historia buena, la historia ¿Pero mala. quemaron los judíos? Hitler, ¿no es cierto? Hitler, ahí está. La historia dice pues que a los judíos les engañaba, ¿no? Le decían, ¿sabes qué, chicos? Ustedes van a estar en un lugar excelente, ahí lo van a pasar bien. Y la gente se apuntaba, pues no, se iba y decía, vamos, nosotros nos conviene, ¿no? Iban los niños, las mujeres, los ancianos, todos iban ahí, ¿no? Todos estaban, ¿no? Y ellos formaban su cola, pero de lo que no les gustaba a ellos no, o sea, ellos iban con engaño. ¿Qué pasa? Que ellos con engaños ingresaban a un horno, ¿no? A un horno. A ver, por acá, ¿qué pasa si hay una sobrecarga de algún elemento primario? Ah, ya, un ratito, ahorita te respondo. Entonces ellos iban sin saberlo, ¿no? La verdad, con engaños iban, entraban a una especie era grande, inmenso, ¿no? Y ellos sin saber, pensando que iban a estar en un lugar adecuado, pero a ellos no, les decía, ¿y qué es ese humo que sale? ¿Qué será ese humo? No sé, no entiendo. Hasta que después ya ellos, conforme iban acercándose, se daban cuenta que estaban ingresando a un horno, ¿no es cierto? Ahí pues las personas, ¿no? Al ingresar, ellos ahí se quemaban o los quemaban. Pero cuando eso sucedía, estos, ¿no? Estas personas, ¿no? Negativas, ellos utilizaban, estas personas, la quema de personas, ellos lo utilizaban como combustible para mover una máquina de vapor, ¿no? Lo utilizaban como combustible y no sabían, ¿no? Y así, pues ellos en realidad es inflamable, nuestro cuerpo es inflamable, sí, sí es cierto, nos inflamamos porque cuando nosotros recibimos el fuego, nos quemamos, nos achicharramos, ¿no? Y eso sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque, miren, si, si nosotros tuviéramos abundante oxígeno, ¿no? Con el carbono juntos, nosotros podríamos en sí servir para mover una máquina, ¿no? Extremadamente la mínima cantidad, pero no es así, ¿no? No hay que jugarse con los seres vivos. Los seres vivos, por más animalito que sea, no lo vas a utilizar como combustible, no se puede, ¿no? Pero tenemos bajo porcentaje, el porcentaje de oxígeno no va a servir para poder llevarse a cabo una buena combustión, ¿no? Salvo que haya una cantidad pues, de seres vivos. Pero sí, sí es cierto, Fabián, sí, nuestro cuerpo se comporta como un combustible. Sí, sí es cierto, ¿no? Fíjate nomás cuando nosotros comemos un pedazo de pollo, por ejemplo, un pedazo de pollo, un pedazo de pescado, un pedazo de carne, o sea, de res. Al final, eso nos da energía. Eso nos da energía. Ellos también son un combustible. También son un combustible. Eso sí es cierto. Y por ahí la pregunta de su compañero que me dice, cuando hay mucha cantidad de ellos, mucha cantidad, por ejemplo, en este caso, si una persona ingiere bastante, ¿no? Bastante, en realidad no hace daño, ¿no? Ahora, si existe una demasía en esto, ¿no? En esto, ¿no? Ahí sí, porque nuestro cuerpo necesita de sodio, necesita de calcio, necesita de fósforo, de hierro, todo necesita, pero ya cuando hay demasiada cantidad, ya el cuerpo lo rechaza. Por ejemplo, las naranjas, las mandarinas, los productos cítricos, es bueno para las personas
porque la inmunidad se establece. Excelente, pero hasta cierto límite. Ahora, si tú consumes ya demasiada, exageradamente, ¿no? Entonces, por ser acidoso, sí te puede hacer daño a alguna parte de tus vías digestivas. Eso sí, sí puede ser. Bueno, como ya tenemos acá, los bioelementos son estos tres. ¿Y las biomoléculas? ¿Cuáles serían las biomoléculas? ¿Cuáles serían las biomoléculas? Las biomoléculas, por ejemplo, acá están incluidas el agua. El agua como un compuesto de la vida, un compuesto esencial, ¿no? También tenemos el CO2. El CO2 también son elementos, pero le llaman biomoléculas inorgánicas, ¿ya? Estas serían las inorgánicas, biomoléculas inorgánicas. Tenemos el agua, el CO2, ¿no? Que son los principales en las fuentes de todos nuestros órganos. Pero luego tenemos los orgánicos, las biomoléculas orgánicas. No sé si eso está en su diapositiva, no sé si eso está, ¿no? Pero las biomoléculas orgánicas tenemos la glucosa. La glucosa. Este elemento es esencial en nuestras vidas, es esencial. Nosotros ingerimos, todos los alimentos se convierten en glucosa y lo recibe la sangre. La glucosa es esencial. También tenemos otros compuestos derivables, ¿no? Por ejemplo, la lactosa. Hay, por ejemplo, las personas que dan de lactar, ¿no? Producen esta sustancia, ¿no? Estas sustancias, ¿no? Para dar de lactar a sus hijos o también en los animales a sus crías. Estos también son importantes porque son también orgánicas. Las proteínas también, las proteínas, ¿no? También son elementos orgánicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto forma parte de lo que son la composición de los seres vivos. Chicos, una captura, por favor, una capturita para pasar a la siguiente diapositiva.